Bueno, hermanos, vamos a pedir la gracia del Señor para el tiempo de predicación. Oremos, hermanos. Padre, Señor, rogamos nuevamente, Señor, de tu gracia. Padre, pedimos que en este tiempo, Señor, nos des esa gracia, Padre, para poder recibir tu palabra, Señor, como lo amerita. Padre, danos el privilegio, Señor, de poder prestar oído, Señor, atento a tu palabra, Señor, de ser bendecido, Señor, a través de ella. Señor, danos tu gracia para que podamos contemplar, Señor, la obra completa y suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te ruego que me des gracias, Señor, para poder exponerla de manera correcta, Señor, que lo haga con temor, con tu gracia, Señor. Y Padre, edifica, Señor, a tu iglesia, santifícanos, Señor, en este tiempo con tu palabra. Padre, que podamos mirar la verdadera santificación en nuestras vidas y que nuevamente, Señor, podamos darnos cuenta, Señor, que todo lo tenemos en Cristo, que estamos completos en Él. Bendice tu palabra, Señor, en este tiempo. Aún te rogamos, Señor, que obres en el corazón de muchos que están aquí, Señor, y que no tienen a Cristo, que no se han rendido a Él. Te rogamos, Padre, que extiendas tu reino a través de tu palabra predicada este día, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, para la gloria y el honor de tu nombre, Señor. Reconociendo, Padre, que es tu obra, Señor, que tú eres el que obra por medio de la predicación, que tú eres el que obra por medio de tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿me acompañan puestos de pie, por favor? En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Colosenses, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Leamos, hermanos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, pues este es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde ya. Y recordemos, hermanos, un poco el contexto acerca de lo que hemos visto en esta carta. Recordemos que mientras el apóstol Pablo estaba en un arresto domiciliario en Roma,
Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas, fue a visitarlo para llevarle noticias acerca de cómo estaba esta iglesia. Pero Epafras, hermanos, fue principalmente para comentarle al apóstol Pablo acerca de un peligro al que estaba expuesta la iglesia de Colosas. El peligro de esa herejía que se había infiltrado, una extraña mezcla entre judaísmo, entre filosofía griega y entre misticismo oriental. Así que Pablo manda esta carta que estamos estudiando, la manda a los colosenses, y en esta carta, hermanos, Pablo hace una advertencia a los creyentes para que tuvieran cuidado de esa filosofía engañosa, para que tuvieran cuidado de esos falsos maestros engañadores que les estaban enseñando o que tenían la intención de hacerles ver que les faltaba algo, que necesitaban algo aparte de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo en el capítulo 2 vemos que hace esa advertencia que comienza en el versículo 8. Colosenses 2:8, Pablo les dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo les da una orden. La palabra mirad, hermanos, tiene un tono de orden, tiene un tono a la vez de advertencia. Algo como: tengan cuidado, no se dejen engañar por la falsa enseñanza de esos herejes. Pablo está denunciando aquí en este capítulo 2, hermanos, esa falsa enseñanza que estaba amenazando el evangelio en Colosas. Y Pablo les dice, Pablo describe esa filosofía de esta manera y les dice que es una farsa hueca, engañosa, que proviene de las tradiciones de los hombres y no de Dios, y no de Cristo. Y luego en los versículos del 16 al 23, Pablo retoma esa advertencia de esa filosofía engañosa y empieza a mostrarles, empieza a describir cuál es el problema de esa herejía, qué es lo que contenía esa falsa enseñanza. Y en los versículos 16 y 17 vimos que una de las cosas que contenía esa falsa enseñanza era el legalismo. El legalismo es el hecho de tratar de ganarse el favor de Dios a través de obras o de esfuerzos humanos, intentando ver a Dios como una especie de comerciante con el cual yo hago algo con Él para recibir como recompensa algo a cambio. Y los falsos maestros en Colosas estaban enseñando que se debían seguir ciertas prácticas como la circuncisión y toda una serie de cosas que, como vimos, solo eran sombras de lo que había de venir. Pero ellos estaban practicando y enseñando estas cosas, hermanos, con la finalidad de recibir algo a cambio de parte de Dios, de recibir algo como recompensa por lo que ellos estaban practicando y haciendo. Y eso es legalismo en su máxima expresión, hermanos. El legalismo es lo contrario a la gracia, como ya lo hemos visto anteriormente. Y más adelante en los versículos 18 y 19, que vimos la última ocasión, Pablo menciona otra parte de esa herejía, el misticismo. El misticismo, que se define como la búsqueda de experiencias espirituales profundas a través de los sentimientos y del apego a lo sobrenatural. Y los falsos maestros estaban enseñando que era necesario rendir culto a los ángeles
y buscar ciertas experiencias místicas para poder crecer espiritualmente, para tener un mayor crecimiento espiritual. Y luego en los versículos 20 al 23, que es nuestro pasaje en el día de hoy, vemos a Pablo hablando de manera específica del ascetismo, que esta es la otra cosa que contenía esa falsa enseñanza, esa mezcla de esa herejía. Y leamos nuevamente, hermanos, del versículo 20 al 23, Colosenses 2, del 20 al 23. Dice Pablo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a ver 5 puntos en este sermón, hermanos. Primero, vamos a ver qué es el ascetismo. Número 2, el por qué ya no debemos someternos a los preceptos del mundo. El por qué ya no debemos someternos a los preceptos del mundo. Número 3, el peligro del ascetismo. Número 4, la inutilidad del ascetismo. Y número 5, la verdadera santificación. Así que empecemos primero respondiendo a la pregunta: ¿qué es el ascetismo? Este es nuestro primer punto. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, hermanos, por definición, el ascetismo es la enseñanza que dice que uno debe abstenerse y castigarse para poder crecer espiritualmente. Se refiere a practicar ciertas restricciones corporales para alcanzar una mayor espiritualidad. Recuerdan, hermanos, decíamos la última ocasión que estos falsos maestros practicaban largos ayunos, pasaban muchos días sin tomar alimento, y también una práctica que tenían ellos es que tomaban pocas horas para dormir. Y esto ellos lo hacían para poder prepararse, para poder recibir diversas visiones espirituales, para tener revelaciones especiales y experiencias místicas que los iban a llevar a tener un mayor crecimiento espiritual. El ascetismo, hermanos, es la doctrina que enseña que debemos privarnos de ciertos placeres lícitos, de ciertas comodidades lícitas, de llevar una vida rigurosa si es que queremos crecer espiritualmente. Eso es lo que enseña el ascetismo. Estos falsos maestros enseñaban, hermanos, que en medida en que se debilitaba el cuerpo a través de ayunos, de dormir poco y de otras prácticas, se fortalecía el alma. Es decir, estaban diciendo que en la medida en que se hacían sacrificios con el cuerpo, absteniéndolo de ciertas cosas, en la misma medida se iba creciendo espiritualmente, que el alma se fortalecía. Decían entonces que había que privar al cuerpo para poder fortalecer el alma. Hermanos, lo que estos falsos maestros estaban demostrando nuevamente es que no habían entendido la obra completa y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estaban demostrando con esas enseñanzas, con esas prácticas.
de que no habían entendido el Evangelio. Punto número 2. ¿Por qué ya no debemos someternos a los preceptos del mundo? Leamos nuevamente el pasaje, hermanos. Colosenses 2, del 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pablo les dice aquí, ¿por qué se están sometiendo a normas mundanas si ya han muerto con Cristo, si ya están completos en Él? ¿Por qué se están sometiendo a esas reglas humanas, a esas reglas de los hombres, a esas normas mundanas? El creyente dice aquí en el versículo 20, ha muerto con Cristo. Ya murió al mundo, ya murió a las cosas del mundo. Y dice ahí en Colosenses 3, versículo 3, Pablo también dice aquí, hermanos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, sobre la base de que los creyentes colosenses han muerto con Cristo y han muerto a las normas del mundo, Pablo pregunta ahí en el versículo 20, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo o como si todavía fueran parte del mundo, ¿por qué se someten a sus preceptos? Esta frase, hermanos, del versículo 20 se puede entender de la siguiente manera. Los creyentes en el momento de su conversión hemos muerto a todas esas reglas, requisitos del ascetismo, hemos muerto a las reglas del legalismo, hemos muerto a las prácticas del misticismo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora ya estamos completos. Porque nos hemos identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y entonces ahora podemos ver que estamos completos en Él y que ya no necesitamos hacer ninguna otra cosa, hermanos, porque la obra de Cristo ha sido completada, porque la obra de Cristo es todo suficiente. No hay nada más que nosotros tengamos que añadir a lo que Cristo ya hizo para que podamos ser redimidos y salvados por Él. No hay nada más. Y entonces esa es la pregunta que se hace el apóstol Pablo. ¿Por qué si ya han muerto con Cristo? ¿Por qué si ya se han identificado con Él por medio de la fe en su muerte y en su resurrección? ¿Por qué se siguen sometiendo a cosas que plantea el mundo, que plantean los hombres? Si ya están completos en Él. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice aquí el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo está diciendo, estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. Hay una identificación en mi unión con Cristo por la fe. Yo muero con Cristo, resucito con Cristo, entonces ya no necesito nada más. Estoy completo en Él. Ya el mundo, las cosas del mundo ya no tienen mayor trascendencia, ya no tienen una atracción vital para nosotros como creyentes, hermanos. Y veamos como punto número 3, el peligro del ascetismo. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto por esto y hace esa pregunta a los colosenses? ¿Por qué, hermanos?
Veamos entonces el peligro del ascetismo. Y al igual que como lo dijimos cuando vimos el legalismo y el misticismo, hermanos, el ascetismo puede ser tan peligroso para la iglesia de nuestros días como lo fue para la iglesia del primer siglo. Cuando nosotros empezamos a pensar que somos mejores que otros creyentes porque nos abstenemos de algunas cosas lícitas, hermanos, estamos cayendo en un gran pecado. Al igual que el legalismo, al igual que el misticismo, hermanos, el ascetismo sigue presente en la iglesia de nuestros días. Y es algo de lo cual debemos tener cuidado. Es algo de lo cual la Escritura nos advierte que tengamos cuidado, hermanos. El origen del ascetismo es el mismo que el origen del legalismo y del misticismo, el orgullo. El orgullo nos hace pensar que somos mejores haciendo cosas o que somos mejores por dejar de hacer cosas. En el caso del legalismo, haciendo cosas. En el caso del misticismo, recibiendo cosas extraordinarias, revelaciones especiales. Y en el caso del ascetismo, dejando de hacer ciertas cosas. ¿Y por qué esos elementos, hermanos, de esta herejía son tan peligrosos? ¿Por qué es tan peligroso el ascetismo? Bueno, miremos lo que dice el mismo apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Miremos, hermanos, lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo sobre el peligro de esta falsa doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, veamos cómo Pablo llama al ascetismo, cómo Pablo llama a estas doctrinas ascéticas, doctrinas de demonios. ¿Y cuál es el peligro, hermanos? ¿Cuál es el peligro del ascetismo, de estas doctrinas? Dice Pablo, hermanos, que algunos al escuchar a falsos maestros engañadores que enseñan estas prácticas, terminarían apostatando de la fe. Y esto, hermanos, es lo que se ha visto a lo largo de la historia, no solo con el ascetismo, sino también con el legalismo, con el misticismo, que muchos que han conocido el Evangelio, que muchos que han conocido la única esperanza que tienen de salvación para sus almas, al comenzar a practicar estas cosas se han desviado y han apostatado de la fe, demostrando que a pesar de que han conocido el Evangelio, realmente nunca fueron salvos. De que aún conociendo la verdad, se desviaron su mirada de Cristo y la empezaron a poner en ciertas prácticas. Y eso, hermanos, tiene registro histórico en la iglesia de Colosas, en la región donde se encontraba la iglesia, que recordemos, hermanos, Colosas estaba muy cerca de la iglesia de la Odisea, estaba a escasos kilómetros, y ahí en la Odisea hay registros en piedra de
concilios que se hicieron en la iglesia, demostrando que muchos habían apostatado por irse al legalismo, por la adoración a los ángeles que practicaban. Entonces realmente, hermanos, vemos que esto es algo muy peligroso, y de ahí la advertencia del apóstol Pablo. Cuando hablamos del ascetismo, hermanos, entonces estamos hablando de algo que pervierte la misma esencia del evangelio. Y ese es el gran peligro del legalismo, del misticismo y del ascetismo, que pervierten la esencia del evangelio. Pervierten el centro del corazón del evangelio, que nos dice que solo por gracia podemos ser salvos y que solo por gracia vamos a ser santificados. El ascetismo desvía la mirada de aquel en quien debe estar puesta, de Cristo. Y por eso Pablo la llama doctrina de demonios. Pablo advierte en este pasaje también, hermanos, que habría hombres que prohibirían casarse. Y si nosotros vemos, hermanos, cuál ha sido el resultado de aquellas religiones que han implementado esta doctrina, que han llevado esto a la práctica, nosotros vemos en las noticias esos resultados, esos terribles resultados. Y eso es evidencia, hermanos, de que esto es algo muy equivocado, de que esto es contrario a lo natural, de que esto es contrario a lo que Dios ha establecido. Pero según los falsos maestros, la abstención de estas cosas los hacía más puros delante de Dios. Ahora, hermanos, es verdad que el apóstol Pablo dijo a los corintios que en el fondo el no casarse da más lugar a que una persona sirva de manera más completa al Señor, y que esto sería en beneficio al avance del Evangelio. Eso es verdad, hermanos, porque una persona que tiene el don de continencia, pues no va a preocuparse en el servicio al Señor por su esposa, por sus hijos, porque no los tiene. Entonces, es verdad eso. Pero hermanos, Pablo no lo dijo como una regla o como una norma. Pablo lo dijo como una posibilidad condicional. Y por eso Pablo inmediatamente dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que no es una regla, no es una norma como los falsos maestros la habían impuesto. Y estas cosas, hermanos, en apariencia externa, como dice Pablo, parece que tienen cierta sabiduría. Parece que es algo muy bondadoso, parece que es algo muy santo. Pero hermanos, la realidad es que eso es una práctica inútil. Todas estas cosas son prácticas inútiles que no llevan a donde prometen llevar, a una mayor santidad. La verdadera santidad, hermanos, no es la abstención externa de ciertas cosas lícitas o del cumplimiento de ciertas reglas con el propósito de ser más aceptables delante de Dios. Hermanos, la verdadera espiritualidad es la piedad en el corazón. Aquella que busca a Dios genuinamente en lo íntimo, aquella que busca pasar tiempo con el Señor, orando, meditando en su palabra, adorando. Esa es la verdadera santidad. Pero recordemos que estos hombres eran orgullosos. Recordemos que esos falsos maestros hacían estas prácticas porque realmente lo que querían mostrar a los demás es que ellos eran superiores.
es que ellos eran especiales, que ellos podían tener una mayor revelación de parte de Dios, que ellos eran capaces de hacer cosas que los demás no, que ellos podían ser capaces de abstenerse de cosas y hacer sufrir a su cuerpo y algo que los demás no podían hacer. Entonces por eso ellos eran más santos. Pura apariencia, hermanos, apariencia de piedad nada más. Y veamos como punto número 4, hermanos, la inutilidad del ascetismo. La inutilidad del ascetismo. Y aquí vamos a utilizar, hermanos, el ejemplo de Martín Lutero. Hermanos, ¿recuerdan cómo Martín Lutero llegó a la Iglesia Católica Romana? Martín Lutero era un hombre que estudiaba para abogado. Y en una ocasión que él iba de noche en su caballo, comenzó a haber una lluvia muy fuerte, una lluvia eléctrica. Y entonces un rayo cayó muy cerca de él y lo tiró del caballo. Y Martín Lutero estaba muy espantado por eso, porque temía por su muerte. Así que Martín Lutero, muy aterrado, hizo una promesa y gritó a Santa Ana para que lo ayudara y prometió que si ella lo ayudaba, entonces él se iba a convertir en un monje. Y esa noche Martín Lutero llegó bien a su casa y entonces le atribuyó esto a Santa Ana y se convirtió en un monje agustino de ese tiempo. Y Martín Lutero, hermanos, precisamente pensó que la rigurosidad con la cual trataba a su cuerpo era lo que le iba a permitir tener una mayor santificación, una mayor aceptación delante de Dios. Y Martín Lutero algo que practicaba era pasar mucho tiempo fuera de su casa cuando hacía frío, al borde de la hipotermia, al borde del congelamiento, para hacer sufrir su cuerpo y de esa manera, como él creía, santificar su alma. Martín Lutero también se flagelaba fuertemente, se abstenía de alimentos para ser aceptable a Dios, hasta que finalmente, hermanos, Martín Lutero se encontró con ese bendito texto de las Escrituras que incluso él ya había enseñado anteriormente en la Universidad de Wittenberg. Sin embargo, ese día, hermanos, ante ese texto, el Señor abrió sus ojos para que viera el verdadero significado de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y que el justo por la fe vivirá. No por las obras, no por hacer algo, no por dejar de hacer algo, sino únicamente por la fe en quien lo hizo todo. Y fue ahí entonces donde Martín Lutero entendió que todo su sacrificio que hacía para privarse de cosas había sido absolutamente inútil y que solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenía un valor y tenía valor eterno para la salvación y para la santificación de su alma. Los monjes ermitaños, estos monjes se van a las montañas y hacen su vida ahí, alejados de la sociedad, apartados del mundo, y eso lo hacen pensando en que van a obtener una mayor santificación. Pero nuevamente, hermanos, se han equivocado rotundamente, porque ¿en dónde se encuentra el pecado, hermanos? El pecado está en el corazón, como enseñó el Señor Jesucristo. Entonces, por más que una persona se vaya a lo más escondido, a lo más recóndito, a lo más aislado del mundo,
se está llevando el pecado consigo, porque el pecado está en su corazón. Pero todo eso, hermanos, reitero, todo eso se hace por querer dar ante los demás una apariencia de piedad. Eso es en realidad la expresión del orgullo. El ascetismo, como dijimos, tiene su origen en el orgullo. Y tanto el legalismo como el misticismo como el ascetismo son contrarios al Evangelio. Regresemos por favor, hermanos, a Colosenses capítulo 2. Leamos ahora el versículo 23. Dice aquí el apóstol Pablo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aparentemente eso parece muy sabio, muy santo, muy humilde, al ver a esas personas que se flagelan, que se apartan del mundo para buscar una santificación plena y total y servir mejor a su Señor. Es natural suponer esas cosas, hermanos. Es natural pensar que esas cosas pueden libertar de los deseos carnales. Pero, hermanos, la Escritura nos dice que nada de eso tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Que esas cosas son inútiles contra los deseos de la carne. Uno se puede ir a una cueva en el desierto con el fin de subyugar su carne, solo para encontrar que mientras el cuerpo está más debilitado y descuidado, más poderosa se vuelve la carne. Así que el ascetismo es inútil para la santificación. Hermanos, lo único que puede traer santificación a nuestras almas es Cristo. Una vez más, el antídoto contra el error de los ascéticos es la suficiencia de Cristo. Y por último, veamos como punto número 5, la verdadera santificación. La verdadera santificación. Como hemos dicho, hermanos, la abstención de ciertas cosas lícitas nunca nos van a dar un mayor favor delante de Dios. Nunca van a traer un progreso para nuestra santificación. Y necesitamos tener muy claro esto. Necesitamos tener claro esto que nos dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 20. Hermanos, debemos tener cuidado con hacer reglas de cosas que la Biblia no hace regla. Repito, debemos tener cuidado con hacer reglas de cosas que la Biblia no hace regla. Porque ese es el problema, hermanos. Cuando queremos añadir algo a la Escritura y entonces comenzamos a fomentar una práctica. Cuando decimos la Biblia prohíbe esto y realmente no es así, y realmente es una cosa lícita, ahí podemos caer en el ascetismo. Pero hermanos, por otro lado, la Biblia claramente nos llama a que nosotros combatamos en todo tiempo contra el pecado. El Evangelio, hermanos, enseña la autonegación. La autonegación. Y la autonegación, hermanos, como ahorita lo vamos a aclarar, eso sí es bíblico. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Autonegación, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La autonegación, hermanos, eso sí es un mandato bíblico.
Pero la autonegación no tiene nada que ver con el ascetismo. Son dos cosas distintas, pero a veces se pueden llegar a confundir. Negarse a todas aquellas cosas que luchan contra el alma, eso es autonegación. Negarse a todas aquellas cosas que son pecaminosas y que son contrarias a lo que está escrito claramente en la Escritura, eso es santificación, eso es autonegación, eso es cristianismo y no ascetismo. El Señor nos manda, hermanos, a que tenemos que luchar contra nuestra carne, a que tenemos que mortificar el pecado, a que tenemos que negarnos de todo aquello que atenta contra el Espíritu. Eso es santificación. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Eso es lo que Pablo les dice a los corintios en relación a esto, usando el ejemplo de un atleta y de un boxeador. 1 Corintios 9, versículos del 24 al 27, dice Pablo a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí podríamos preguntar, ¿Pablo está promulgando el ascetismo aquí? No, hermanos. Pablo está diciendo que el creyente que tiene muy claro cuál es su objetivo en la vida, que es glorificar a Dios, que es vivir para Cristo, esa persona se va a abstener de muchas cosas. En el versículo 27 Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero dice, hermanos, golpeo mi cuerpo no en el sentido físico literal, como lo entendieron los monjes, los ermitaños y muchos romanistas. No está hablando Pablo en un sentido de flagelarse para sentir dolor. Pablo está diciendo, en otras palabras, golpeo mis apetitos carnales. Golpeo mi cuerpo de aquellas cosas que evidentemente son pecado. Me abstengo de esas cosas. Así como los atletas, pone el ejemplo Pablo. ¿Qué pasa con un atleta cuando llega a las Olimpiadas? Bueno, durante mucho tiempo atrás el atleta se prepara y se abstiene de muchas cosas. Se abstienen del alcohol, del cigarro, de comer cualquier cosa. Preparan su cuerpo. Pero Pablo dice, ellos lo hacen, pero para recibir una corona corruptible. Pero dice Pablo a la iglesia, pero nosotros abstengámonos de las cosas que batallan contra el alma, porque nosotros tenemos una corona incorruptible que nos espera. No lo hacemos para ganar esa corona, porque esa corona ya es nuestra en Cristo, ya nos espera. Pero abstengámonos sabiendo que tenemos ese glorioso futuro eterno en la presencia de Dios. Abstengámonos sabiendo eso, sabiendo cuál es nuestro fin. Y hermanos,
Todos nosotros sabemos que hay cosas a las cuales somos más proclives. Todos sabemos, hermanos, que hay cosas que no traen ningún bien para nuestras almas, que hay cosas con las que batallamos. Y hermanos, es a esas cosas a las que debemos negarnos con toda disciplina, con el poder del Espíritu Santo. Es a esas cosas a las que el Señor nos manda a abstenernos, a cuidarnos de aquellas cosas que el Señor llama pecado. Y no solo debemos negarnos a ellas, sino aún cortarlas de raíz. Eso es santificación, hermanos. Y eso es lo que todos nosotros debemos buscar de manera continua. El cuidarnos de aquellas cosas que batallan contra el alma. Así que la autonegación es bíblica, no así el ascetismo, porque nosotros no nos negamos a ciertas cosas para ganar el favor de Dios, porque Cristo ya lo ganó por nosotros, hermanos. Nosotros nos negamos a esas cosas para no ofender a aquel que ya lo hizo todo por nosotros. Y hay algo aquí muy importante, hermanos. Así como la respuesta que vimos para el legalismo es la gracia de Dios en Cristo, así como la respuesta para el misticismo es la suficiencia de Cristo, así también, hermanos, la respuesta para combatir adecuadamente el misticismo tiene que ver con Cristo. Tiene que ver, hermanos, con nuestra unión con Cristo. Por eso dice Pablo, Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo. Ya morimos realmente con Cristo, hermanos, es lo que dice el apóstol Pablo. Dice Pablo que debemos identificarnos tanto con su muerte como con su resurrección. Y entonces, cuando nos hemos identificado con Cristo por medio de la fe en Él, cuando nosotros creímos, hermanos, cuando nosotros confiamos en la obra de Cristo, en ese momento hay una identificación mediante la fe en su muerte y en su resurrección. Y una identificación real, hermanos, porque realmente morimos al mundo. Realmente ahora nacemos a una nueva vida. Hemos resucitado con Cristo dice, para andar en novedad de vida, para andar en una vida nueva. Ya no somos los mismos de antes. Ya no somos aquellos que nos deleitábamos en las cosas del mundo, que nos deleitábamos en el pecado. Ahora hemos nacido de nuevo. Hemos sido regenerados por Dios. El Señor ha cambiado nuestro corazón. Ya no hay esos afectos hacia el mundo, ya no hay esos afectos hacia el pecado. Ahora solo hay afectos para aquel que nos salvó, para aquel que nos perdonó todos nuestros pecados. Y ahora solo nuestro corazón anhela hacer su voluntad. Y cuando caemos en el pecado, nos lamentamos y nos duele en el corazón haber pecado contra nuestro Dios. El habernos salido del camino. Y miren lo que dice el apóstol Pablo nuevamente, hermanos, pero ahora a los Romanos, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Romanos 6 del 1 al 14. Dice Pablo, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Y antes de continuar, hermanos, un paréntesis aquí.
Eso es lo que muchos estaban diciendo en la iglesia de Colosas. Muchos decían, bueno, entonces si Dios ya nos salvó, entonces somos libres para hacer lo que sea. Soy libre para tomar decisiones y para decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer. En fin, ya soy libre. Puedo tener libertad para hacer cualquier tipo de cosas. Al final ya Dios obró para mi salvación, ya está segura. Y eso también estaba pasando en la iglesia de Roma. Algunos estaban enfatizando tanto la gracia de Dios que decían, podemos hacer lo que sea. Vamos a pecar para que la gracia de Dios siga abundando en nosotros. Y entonces Pablo les pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que hermanos, nuestra identificación con Cristo, nuestra unión vital con Cristo, es lo que combate definitivamente el ascetismo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, hermanos, esta es nuestra realidad por gracia. Hemos muerto al pecado y, como dice aquí, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Como dice en el versículo 12, no tenemos que el pecado no tiene que reinar en nosotros de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. No debemos presentar nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Hemos muerto al pecado, hermanos. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, y esta es una bendita esperanza, hermanos, para nosotros que constantemente estamos buscando nuestra santificación. El Señor ha puesto un nuevo corazón, hermanos. El Señor ha dado su Espíritu Santo,
lo ha puesto en nosotros para que de manera verdadera nosotros podamos hacer su voluntad, para que nosotros podamos obedecer sus mandamientos, para que verdaderamente nosotros podamos vivir en santidad, absteniéndonos de las cosas que batallan contra el alma, absteniéndonos del pecado. Qué esperanzador es esto, hermanos. Qué esperanzador es esto para ti, hermano, que estás batallando con ese pecado en particular. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado para una nueva vida. Dios nos ha dado la capacidad para obedecerle y para vivir para Él. Así que, en consecuencia, hermanos, la respuesta al ascetismo es el Evangelio de Jesucristo. El hecho de que Él haya venido y haya muerto en la cruz en mi lugar, el hecho que haya pagado por todos mis pecados, por toda mi maldad, por todo mi orgullo, por toda mi soberbia, el hecho de que Él haya resucitado de entre los muertos, que me haya sacado de esa condición en la cual yo pensaba que por medio de las obras podía agradarle a Él. El Evangelio, hermanos, nos ayuda a mirar nuevamente a esa cruz y decir: Cristo hizo todo por mí. Cristo hizo todo por mí y ahora en Él estoy completo. Él murió para salvarme, pero Él murió también para santificarme. Así que Cristo, hermanos, el Evangelio es nuestra santificación, nuestra verdadera santificación. Todo lo tenemos en Él. Si hay alguna persona aquí que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, amigo, déjame decirte algo. Es necesario que vayas a Él. Como hemos visto en estas últimas predicaciones de Colosenses, como lo hemos visto también en las predicaciones del hermano Edgar acerca de los Gálatas, acerca del legalismo, amigo, no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Ninguna obra, amigo, te puede reconciliar con Dios. Ninguna cosa que hagas o dejes de hacer te va a dar el perdón de pecados y la vida eterna. Solo hubo alguien en quien Dios encontró toda su complacencia, en su Hijo Jesucristo. Por eso es necesario que estés en Él. El Señor dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír, a Él oír. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que, amigo, lo que necesitas es ir a Cristo, ir a Él, confiar en su obra plena, completa, perfecta, en su obra todo suficiente. Amigo, Él ya lo hizo todo para que tus pecados el día de hoy puedan ser perdonados. Cristo ya lo hizo todo para que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, hoy tengas la vida eterna. Cristo es tu única esperanza, amigo. Confía en aquel que dio su vida en una cruz para que si hoy te arrepientes, tengas el perdón de todos tus pecados y puedas tener la vida eterna. Como vimos en la meditación, Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. Y hermanos, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, no necesitamos más.
En Cristo estamos plenamente completos. Amén. Oremos, hermanos.